Internacional. Como siempre, un gran gusto saludarles a esta hora para revisar el panorama internacional y comenzamos como de costumbre revisando las noticias más destacadas a esta hora. En Rusia, el presidente Vladimir Putin se mostró dispuesto a reunirse en cualquier momento con el mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien recientemente reclamó un alto al fuego y que Rusia y Ucrania negocien una salida del conflicto. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mostró el jueves su voluntad de reunirse con Donald Trump. El mandatario electo de Estados Unidos recientemente reclamó un alto al fuego y llamó a Rusia y Ucrania a negociar una salida al conflicto. Europeos y ucranianos temen que el magnate republicano pueda forzar a Kiev a hacer grandes concesiones y darle una victoria geopolítica al Kremlin. No sé cuándo voy a reunirme con él porque no dice nada al respecto. No he hablado con él en más de 4 años. Pero estoy listo para ello, por supuesto, en cualquier momento. En su tradicional conferencia de prensa de fin de año, Putin consideró que Rusia se volvió mucho más fuerte en los 2 o 3 últimos años, porque según él ya no depende de nadie. Por otro lado, sostuvo que la caída del presidente de Siria, Bashar al-Assad, aliado de Moscú, no constituye una derrota para Rusia, que desplegó tropas en ese país en 2015. Llegamos a Siria hace 10 años para impedir la creación de un enclave terrorista como el que hemos visto en otros países, por ejemplo en Afganistán. En general, hemos logrado nuestros objetivos. Putin afirmó que tiene intención de reunirse con al-Assad, que se refugió en Rusia junto a su familia. Y en la misma línea, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, recibió al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y a varios mandatarios europeos para discutir la situación de la guerra entre ucranianos y rusos. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, recibió el miércoles al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y varios mandatarios europeos para discutir la situación de la guerra entre ucranianos y rusos. Zelensky dijo que la minicumbre informal en la residencia oficial de Rutte en Bruselas fue una buena oportunidad para hablar sobre garantías de seguridad para su país. Cómo asegurar Ucrania, cómo fortalecernos a nuestra gente, ciudadanos, civiles y por supuesto hacer más fuerte a nuestro ejército. El presidente ucraniano estima que su país necesita entre 12 y 15 sistemas de defensa aérea adicionales para protegerse de los ataques rusos contra sus ciudades e infraestructura energética. Por su parte, Rutte dijo que la prioridad del momento era proporcionar a Ucrania armas y recursos para que el país se sitúe en una posición de fuerza. Un punto muy importante en la agenda es asegurarnos de que el presidente, su equipo y Ucrania estén en la mejor posición posible un día, cuando así lo decidan, para iniciar las conversaciones de paz. Y eso significa que ahora tenemos que hacer todo lo posible para asegurarnos de que en lo que respecta a defensa aérea y otros sistemas de armamento, proporcionamos todo lo que podemos. Para Ucrania se trata de una carrera contra el reloj, ya que en apenas semanas Donald Trump volverá al poder en Estados Unidos. Trump insiste en un acuerdo para poner fin a la guerra, que promete resolver en un día, y sugiere la posibilidad de suspender la ayuda militar a Kiev. El gobierno ucraniano, que se negaba radicalmente a la idea de una negociación de paz con Rusia, admite ahora esa posibilidad siempre que se garantice la seguridad del país. El primer año del gobierno de Javier Milei en Argentina, las tensiones políticas en Bolivia, elecciones en media decena de países, la crisis de Haití y un escándalo diplomático fueron algunos de los hechos que marcaron este 2024 en América Latina. Y con este resumen de lo que ha sido este año para nuestra región, hacemos una pausa y al regreso todo el análisis en Brújula Internacional. El argentino Javier Milei fue uno de los grandes protagonistas del año en América Latina. El mandatario ultraliberal, que juró como presidente en diciembre de 2023, impulsó en su primer año de mandato una política de shock para enfrentar la deuda estatal y una inflación rampante. El ajuste implicó devaluar más de 50% el peso, eliminar más de 30.000 puestos de trabajo en el sector público, reducir ministerios y dependencias del Estado y paralizar las obras públicas. También endureció la represión para sofocar las protestas. En apenas un mes de gobierno logró el primer superávit fiscal en una década. También consiguió bajar la inflación del 25% en diciembre de 2023 a 2,4% en noviembre.
Pero la estabilización económica no fue sin costos sociales. En el año se perdieron más de 260.000 puestos de trabajo y la pobreza saltó 11 puntos porcentuales en 6 meses a más del 52% de la población. El mandatario prometió que la inflación será pronto un mal recuerdo y que a partir de ahora se vienen tiempos felices. En Perú, el año no fue fácil para la presidenta Dina Boluarte. La mandataria debió comparecer ante la justicia en el llamado Rolex Gate, un caso de presunta corrupción y enriquecimiento ilícito por no haber declarado relojes de lujo y joyas en su lista de bienes. Al final del año, la Fiscalía también abrió una investigación contra la presidenta por no informar al Congreso que se sometería a una cirugía de nariz en 2023. En 2024, los peruanos dijeron adiós a Alberto Fujimori, expresidente de mano férrea que dividió al país y estuvo preso 16 años, condenado por delitos de lesa humanidad. El exmandatario, que gobernó Perú en la década de 1990, fue despedido con masivos homenajes y honores de Estado. En Bolivia fue un año de tensión política. En junio, un grupo de soldados liderados por el destituido jefe del ejército intentó tomar la sede del gobierno en La Paz. Tras horas de tensión, el presidente Luis Arce tomó juramento a una nueva cúpula militar. Varias personas fueron detenidas, entre ellos los 3 excomandantes de las Fuerzas Armadas. La intentona golpista avivó las tensiones entre Arce y el expresidente Evo Morales, que acusó al mandatario de organizar un autogolpe. Ambos están sumidos en una batalla por el liderazgo de la izquierda de cara a las elecciones de 2025. En noviembre, los partidarios de Morales bloquearon durante 23 días importantes carreteras del país para exigir el cese de lo que consideran persecución judicial contra el líder cocalero, que es investigado por presunto abuso de una menor. Los bloqueos dispararon aún más la inflación y la escasez de combustibles en el país. 2024 estuvo marcado por varias elecciones en América Latina. En México, la exalcaldesa de la capital, Claudia Sheinbaum, del partido de izquierda Morena, fue elegida sucesora de su aliado y mentor, Andrés Manuel López Obrador. La primera mujer presidenta de México se enfrenta al reto de la violencia criminal en un país donde los asesinatos y secuestros son cotidianos y los cárteles de la droga controlan vastas porciones del territorio. En Uruguay, la izquierda volverá al poder tras un paréntesis de 5 años. Yamandu Orsi, delfín del popular expresidente José Pepe Mujica, ganó las elecciones en balotaje y asumirá el poder en marzo de 2025. Juro a Dios. En Panamá fue un abogado derechista, José Raúl Mulino, quien ganó las elecciones y asumió el poder, impulsado por el controvertido expresidente Ricardo Martinelli. Y en El Salvador, Nayib Bukele asumió en junio para un segundo mandato, con un poder casi absoluto, tras pulverizar a la oposición con un 85% de los votos y ganar casi la totalidad del Congreso.